ponernos en pie, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que tú bendigas esta palabra, que bendigas esta predicación, que tu palabra penetre profundamente en nosotros y que fructifique de acuerdo como tú lo has mandado, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. En esta noche vamos a culminar el tema que comenzamos hace algunos días. Hace algunos días compartimos acerca de la voluntad de Dios en la oración. Y habíamos dicho que para que nosotros recibiéramos cualquier cosa que nosotros pidamos en el nombre del Señor Jesucristo, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, porque esta es nuestra confianza, que Él nos oye, y si nos oye, tenemos lo que pedimos. Hoy yo quiero culminar con estos mensajes compartiendo lo que yo llamaría los 9 mandamientos del Señor Jesús. Nosotros sabemos que los mandamientos de la ley de Dios, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 10. Exactamente son 10. ¿Cuáles son estos mandamientos de la ley de Dios? Tú puedes verlo en Éxodo capítulo 20. Pero ¿cuántos de los que están aquí saben que el Señor Jesús dejó 9 mandamientos? O por lo menos en esta ocasión vamos a ver los 9 mandamientos del Señor Jesús. Vamos a comenzar con el primero. Mandamiento número 1, ¿cuál es? Discipular. Mateo capítulo 28, verso 19. Dice así, Mateo 28, verso 19. Dice de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuál fue el mandamiento? Discipular. Levanten las manos los que han recibido este mandato del Señor Jesús. No solamente los apóstoles recibieron este mandamiento. No solamente los pastores de las iglesias tenemos que cumplir este mandamiento. Generalmente cuando tú compartes a una persona del Señor Jesucristo, pues la envías al pastor o a un líder, ¿verdad?, para que la disipule. Bueno, ya está aquí, ¿verdad? Enséñela, disipúlela. Pero este mandato es para todo el creyente. Tú eres un discípulo del Señor Jesucristo, tú estás encargado a que tú disipules a otros. ¿En qué manera los vas a disipular? ¿Qué vas a enseñarles? Simplemente lo que dice el versículo 20. ¿Qué dice el verso 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que tú tienes que enseñar a los demás? ¿Qué vas a enseñar? Lo mismo que tú tienes que hacer, exactamente. A cumplir los mandamientos del Señor, porque de esa manera van a permanecer en Él, van a permanecer en sus palabras y pueden pedir todo lo que quieran y les va a ser hecho. Amén. ¿Qué es lo que tú tienes que enseñar? Muchas veces dice, hermano, es que yo no estoy preparado, yo no he recibido clases, no estoy preparado para enseñar a otros. ¿Sabes una cosa? Lo único que tú tienes que enseñar a los otros es lo mismo que tú tienes que hacer como cristiano. ¿Qué tienes que hacer como cristiano? Enséñale a otro a hacer exactamente lo mismo. Pero si tú quieres tener un buen discípulo, entonces tienes que ser un buen maestro. Si tú quieres que de verdad ellos sean buenos discípulos, tú primeramente tienes que ser un buen discípulo del Señor Jesucristo.
Si quieres que los demás obedezcan los mandamientos del Señor, primeramente tú tienes que obedecer estos mandamientos del Señor. Amén. Por eso lo pusimos en el primer lugar. ¿Qué tienes que hacer? Discipular. ¿Qué es discipular? Que tú enseñes los mandamientos del Señor Jesucristo. Esto es uno de ellos, que discipulen. Pero ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Evangelizar. ¿Dónde está esta escritura? Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. Dice así: Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A qué? A toda criatura. Levanten las manos los que piensan que los pastores tienen la responsabilidad de evangelizar. Ah, no tenemos. Sí tenemos, ¿verdad? Sí tenemos. Levanten las manos los que saben que no solamente el pastor tiene la responsabilidad de evangelizar. Ahí es donde, ¿verdad? Ahí es donde cada uno de nosotros tiene que tener la responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura. Hermano, pero es que yo no tengo tiempo de compartir el evangelio. Ni modo que no trabaje, ni modo que me vaya a la iglesia todos los días. No, sabes una cosa, predicar el evangelio a toda criatura no quiere decir que tú dejes de trabajar. Predicar el evangelio a toda criatura no quiere decir que tú dejes la responsabilidad que tú tienes que hacer. ¿Qué es que tú prediques el evangelio? ¿Qué es el evangelio en primer lugar? Las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Son buenas noticias, son buenas nuevas. Eso se te ha mandado a predicar. Buenas nuevas de salvación. Pero para que tú prediques las buenas nuevas de salvación, tú mismo tienes que haber experimentado en tu propia vida. Debes de estar tan impactado en tu propia vida que por naturaleza de Dios seas capaz de ser llevado por el Espíritu Santo a que tú compartas exactamente lo mismo que tú has recibido. Exactamente lo mismo. Imagínate si tú vas con los demás y tú tratas de predicar el evangelio, pero no como buenas noticias. Parecería como que muchos han recibido malas noticias. Y entonces van a la fuerza a predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que tú les vas a predicar a los demás si tú mismo no has recibido o no tienes la convicción de qué es lo que has recibido del Señor? ¿Qué has recibido tú del Señor? Bendiciones, ¿qué más? Salvación, vida eterna. ¿Salvación de qué? Salvación de la muerte, porque el pago del pecado es el cielo. ¿Verdad que no? El pago del pecado no es el cielo. ¿Qué dice la Biblia? Porque el pago del pecado es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación de Dios. Muerte eterna, separación eterna de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. ¿Sabes cuáles son las buenas nuevas de salvación? Es que Cristo ya pagó el precio por todos tus pecados, y no solamente por los tuyos, sino por los de todo el mundo. ¿Sabes por qué muchos se pierden? ¿Por qué muchos se van al infierno? Si ya hubo alguien que pagó el precio de todos los pecados de todo el mundo, de toda la historia humana, desde el primer hombre hasta el último hombre que existe aquí en esta tierra, ya fue redimida la humanidad, y está pagado el precio. Cristo ya pagó el precio por todos los pecados. ¿Y sabes por qué muchos se pierden? Muchos ignoran estas buenas nuevas. Y muchos simplemente no creen en estas buenas nuevas, no las reciben. Pero como dice Pablo a los romanos, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar
si no fueran enviados. Tú eres enviado en este mismo momento por el Señor Jesucristo a que tú compartas a los demás las buenas nuevas de salvación. Amén. ¿Qué harías si tú te sacaras, que cada día estuvieran rifando o donando o regalando un carro último modelo y que tú te lo sacaras en este día, pero que diario estuvieran rifando y donando a la primera persona que fuera, a esa persona le daban un carro, y que tú habías sido la primera persona de este día? ¿Qué harías? Yo pienso que irías con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos. Por favor, vayan el día de mañana, fórmense desde las 4 de la mañana ahí, van a recibir un carro exactamente igual que yo lo recibí. ¿No es así? ¿Qué has recibido tú? ¿No recibiste tú la salvación? ¿No es el don más grande, el regalo más grande que has recibido de parte del Señor? ¿Cómo es que no has ido con tus seres queridos y les has compartido estas buenas nuevas? No, porque si les comparto las buenas nuevas me van a decir que soy aleluya y protestante y me van a rechazar. ¿Sabes una cosa? Ni les vas a compartir de otra iglesia, ni les vas a compartir de los aleluyas, ni les vas a compartir de los evangélicos, ni les vas a compartir de ninguna iglesia. Les vas a compartir solamente que Jesucristo te ha salvado y que esa salvación es para todos. Esas son buenas nuevas de salvación. Este es el segundo mandato del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tercero? Tomar la cena del Señor. ¿Por qué sería un mandato del Señor Jesucristo tomar la cena del Señor? Lucas 22, versículo 19. ¿Lo tienes? Dice, y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué más? Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es, ¿qué? Que por vosotros se derrama. Y en otro evangelio también dice, haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. La cena del Señor es un memorial donde se reconoce la obra redentora del Señor Jesucristo. Cuando se come el pan, se está uno identificando con el cuerpo del Señor Jesucristo y uno está diciendo, yo he muerto a mi hombre de pecado y yo vivo a una vida nueva. Amén. Mandato número 4. ¿Cuál es el mandamiento número 4? Creer. Juan capítulo 14, versículo 1. San Juan capítulo 14, verso 1. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo en voz alta. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? ¿Creéis en Dios? Creed en mí. ¿Quién cree en Dios? Hasta el diablo cree y tiembla, ¿verdad? Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Quién es mí? El Señor Jesús. Creed en la obra redentora del Señor Jesucristo. El mandato es que tú deposites toda tu fe en el Señor Jesús. Que deposites toda tu confianza en el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Marcos capítulo 11, versículo 23? Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, fíjate que dice la expresión cualquiera. No solamente dice los que saben mucho de la Biblia. No está diciendo los predicadores o los pastores o los evangelistas. Está diciendo cualquiera
Cualquiera, la promesa es cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué mandato tan más poderoso? El mandamiento de creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quieres pedir todo lo que tú quieras y que te sea hecho, permanece en sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es que tú creas. Que tú creas. ¿Cómo quieres recibir si tú no crees? Como dice Santiago, vosotros pedís y no recibís. Primeramente dice, vosotros no reciben porque no piden. Y si piden, reciben mal. Y si piden, piden mal para gastarlo en vuestros deleites. Quinto mandamiento, ¿cuál es? Arrepentirse. Mateo capítulo 4, verso 17. Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 17. Dice así. ¿Lo tiene? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un mandamiento del Señor Jesucristo, el mandato de arrepentimiento. ¿Alguien me puede explicar lo que quiere decir arrepentirse? Volver al camino. ¿Qué? ¿Cómo? Volver atrás. A ver, ¿qué es arrepentirse? Hacer un giro de 180 grados en la forma de vida, ¿verdad? De la vida, ok. ¿Qué más es arrepentirse? Dolerse. ¿Qué más es arrepentirse? Sí, una proposición de no volver a pecar, una decisión. ¿Sabes? Esta palabra arrepentirse es una palabra muy amplia. En el Antiguo Testamento existen 4 palabras en hebreo que significan arrepentirse, arrepentimiento. En el Nuevo Testamento hay otras 4 palabras diferentes, una de la otra, que significa también arrepentirse. Y la única palabra que menciona aquí es una de estas 8 palabras. Es una palabra en griego que se dice metanoia. Metanoia. Ahorita voy a explicar lo que quiere decir arrepentimiento, arrepentirse. 7 de estas palabras quieren decir formas diferentes de sentir con respecto al mal. Por ejemplo, una de estas palabras o uno de estos arrepentimientos que no es el arrepentimiento que el Señor está mandando, es aquel arrepentimiento donde tú te dueles por las consecuencias de tu error, pero no te dueles por el error mismo. ¿Me explico? Es decir, uno de estos arrepentimientos es cuando tú ya metiste la pata y cuando tú hierras y después de haber errado dices, ¿qué hice? Mejor no lo hubiera hecho, pero mejor no lo hubiera hecho por las consecuencias que sucedieron, pero no por el hecho en sí. ¿Me estoy explicando? Hay otra palabra de arrepentirse que significa remorderse, remordimiento, ¿verdad? Así que tienes que te remuerde la conciencia. ¿Qué quiere decir remordimiento? Alguien dijo que era morder 2 veces ya. Morder y luego remorder. No. Remorder es que te duele en el interior. Pero sabes que dolerte por el error cometido no significa expresamente
que te hayas arrepentido. Te puede doler, pero sin embargo, si no haces una decisión de no volver a pecar, pues siempre vas a estar muy dolido, pero siempre vas a seguir haciéndolo. ¿Me estoy explicando? Así que dolerse no quiere decir que ya estás arrepentido. Hay muchas clases de arrepentimiento, pero el único arrepentimiento que el Señor acepta es ese arrepentimiento que se llama metanoia. Y metanoia se traduce de esta manera: un verdadero cambio de mente y actitud con respecto del pecado. Ese es arrepentimiento. ¿Quieres ver a una persona que en verdad se ha arrepentido? Entonces debe haber un verdadero cambio de mente y de actitud, de corazón, hacia el mal, hacia el pecado. Esta es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Y sabes una cosa, desde los días de Juan el Bautista se ha predicado que el reino de los cielos se ha acercado y solamente puede entrar al reino de los cielos aquel que se ha arrepentido. Obviamente el Señor no ha venido a llamar a justos, ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Si tú eres un pecador, si tú eres una persona que ha fallado y tú lo reconoces, no solamente lo reconozcas, ten un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. Y como decía el hermano, da una vuelta de 180 grados. Es decir, si tú ibas en la dirección del norte y la dirección correcta es la dirección del sur, voltea 180 grados hacia la otra dirección. Amén. Mandamiento número 6. ¿Cuál es? Bautizarse. Fíjate bien que es un mandato, un mandamiento. Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y ¿qué más? Y del Espíritu Santo. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 16. El Evangelio de Marcos también anota este mandato, este mandamiento del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. ¿Qué quiere decir bautizarse? En primer lugar, ¿qué significa la palabra bautizar? Sí. Mire, bautizar no quiere decir, ¿cómo se dice? Rociar. Bautizar no quiere decir rociar. Bautizar viene de la palabra griega que casi se pronuncia exactamente igual a bautizar, y es baptismo con P, baptismo. Y baptismo quiere decir sumergir. Y se usa muchas veces esta palabra bautizar en el Nuevo Testamento. No solamente se utiliza para ser bautizado en agua. Se utilizaba en el Nuevo Testamento todas las veces que alguien era sumergido, anegado, metido en un líquido. Eso quiere decir la palabra bautizar. ¿Y con qué razón el Señor Jesucristo mandó que se bautizaran? ¿Sabes con qué razón? Para que se identifique el que dice que es creyente en el Señor Jesucristo con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Cuando este creyente es sumergido, este creyente está identificándose, está testificando: yo estoy muerto al pecado. Yo decido por mí, en fe, creyendo,
que estoy muerto al pecado y vivo a una vida nueva en el Señor Jesucristo. Esto quiere decir bautizar. Cuando yo estaba preparando el sermón, yo recordé de unos hermanos, una pareja que vino conmigo el domingo pasado en la mañana. Me decía: hermano, nosotros queremos bautizarnos en agua, queremos cumplir este mandamiento del Señor Jesucristo, no nos ha sido posible. ¿Cuándo van a tener bautismos aquí? Y yo le contesté: pues la Escritura menciona que para ser bautizado en agua se necesita solamente creer, que alguien entregue su vida al Señor Jesucristo como un creyente. Es lo único que se necesita. No se necesita, como muchas iglesias ponen, determinado tiempo de cristiano o determinado tiempo de recibir algunos estudios. Se necesita simplemente que la persona crea. Como te acuerdas del etíope. El etíope dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le contestó Felipe: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Yo le contesté a estos hermanos que muy posiblemente el domingo 19 de noviembre podríamos tener bautismos en agua. ¿Por qué el domingo 19? Pues porque este próximo domingo podríamos anunciar a toda la congregación: si alguien es creyente, ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y decide bautizarse en agua, el próximo domingo tendremos bautismos en agua. Así que el domingo 19 podemos tener bautismos en agua. Amén. Mandamiento número 7. ¿Cuál es el mandato de Jesús? El número 7. Amar. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. ¿Lo tienes? Versículo 30. Dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay un mandamiento más grande que tú ames. San Juan capítulo 13. Ve lo que dice San Juan en el capítulo 13, en el versículo 14, 34. ¿Lo tienes? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como ¿qué? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quién es discípulo del Señor Jesucristo? Muestre por su amor que es discípulo del Señor Jesucristo. Tú no puedes mostrar que eres discípulo del Señor Jesucristo si tú sabes mucho acerca de la Biblia. Con esto no puedes mostrar que eres discípulo del Señor. Tú solamente vas a mostrar que eres un discípulo del Señor si tú amas a los demás como Cristo Jesús te amó a ti mismo. Juan 15, verso 17. Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Esto os mando, que os améis unos a otros. Este es un mandamiento del Señor. Si dices que permaneces en Él, debes andar como Él anduvo. Y Él anduvo amándote a ti. Así que tú, ¿cómo tienes que andar? Octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es dar. Lucas capítulo 6.
vamos a ver que el dar es un mandamiento del Señor Jesús. A todos nos gusta recibir, pero hay un mandamiento: que tú des. ¿Lo tienes? Lucas 6, verso 30, por favor, en voz alta, dice: a cualquiera que te pida, niégale. Perdón, dale, ¿verdad? Como que ya uno está preparado. Si alguien te pide, abusado, no le des. Dice lo contrario el Señor. Dice lo contrario. Dice: a cualquiera, ¿a quién? A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, demándalo. ¿Cómo? ¿Qué mandatos? ¿Qué mandatos? A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Podríamos pasar todo un sermón discutiendo este versículo, ¿ok? Solamente te lo voy a dejar aquí. Pídele revelación al Señor para tu propia vida en este momento, amén. Dice, no, esto solamente está mostrando la característica de Dios, que es dar. Amén. Si tú tienes esta disposición de dar, y cuando tú das, te aseguro que no lo vas a pedir. Y como dice aquel versículo, el que da y quita, no es versículo, ¿verdad? A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 9, mandato número 9, ¿cuál es? Orar. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, verso 41 dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas 6, 28. Lucas 6, 28 dice así: bendecid a los que os maldicen y orad, ¿por qué? Por los que os calumnian. ¿Qué quiere decir calumniar? ¿Verdad? Así, aquellos que andan en chismes, ¿qué tenemos que hacer? Corta de la lengua. Orad por los que os calumnian. Orad por los que os calumnian. Marcos capítulo 13, verso 33. Evangelio según San Marcos. La última cita. Evangelio según San Marcos capítulo 13, verso 33. Dice así: mirad el tiempo de qué? De la venida del Señor Jesucristo. 3 cosas, 3 mandatos en los cuales está incluido la oración. Número 1, para que tú no caigas, o 3 razones para orar, para que tú no caigas en tentación. Número 2, para que tú esperes la venida del Señor. Y número 3, orad por los que te calumnian. Orad por los que dicen mal de ti. Orad por los que están murmurando de ti. Ora por ellos. Pero no ores como aquellos discípulos querían orar por aquellos que no les recibieron. Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que les consuma? No, ora por ellos, ora por el bien de ellos. Amén. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
¿Quién quiere que sea hecho todo lo que pida? Acuérdate, los 9 mandamientos del Señor. Número 1, discipular. Número 2, número 3, número 4, creer. Número 5, arrepentirse. Número 6, bautizarse. Número 7, amar. Número 8, dar. Y número 9, orar. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a orar los unos por los otros.